Bueno, vamos a ir, son 13:06, vamos con algunos comentarios primero. Buenas tardes de nuevo a todos. A los que se van sumando, continuamos con las jornadas, continuamos con el track. Mi nombre es Matías Génova, para los que recién se suman y no pudieron participar de la mañana. Nuevas jornadas de informática en salud, otra nueva edición, en este caso, como dije a la mañana, con una particularidad que es de público conocimiento. Estamos haciendo un evento virtual, la primera vez que nosotros organizamos las jornadas virtuales, y creo que la primera vez que muchos organizaron un evento virtual tan grande, o para tantas personas, así que un gran desafío, súper contentos con los resultados hasta ahora. Muy contentos con la afluencia de gente, así que la idea es que podamos disfrutar de esta charla y de las que siguen. Nos queda el bloque de la tarde en cuanto a charlas académicas y el cierre, ya queda el tirón final. Un par de cosas más de la plataforma para que tengan en cuenta y que puedan aprovechar en estas últimas horas. Tenemos la posibilidad de ir por las distintas salas de toda la propuesta académica que tuvimos. Quedan algunas exposiciones comerciales y algunas charlas patrocinadas. Está la posibilidad de acudir a los stands virtuales, en donde pueden charlar con cada uno de los sponsors que son parte de las jornadas, y que también agradecemos. Tenemos una exposición virtual 3D, que para los que no la han bajado, descargado y jugado, se los recomiendo, está muy buena. Tienen que tener alguna compu que esté dentro de todo bastante moderna, pero si lo logran, está muy buena la Expo 3D. Pueden ir a los stands comerciales también. La idea es que ahí puedan ir a buscar cupones de canjes para canjear luego por puntos y puedan acceder a premios en todo lo que es el concepto de gamificación que ha tenido las jornadas. Y bueno, a las 6:30 ya hacemos el cierre, así que vamos a dar por finalizadas las jornadas en unas horas, pero nos queda un montón. Estamos acá en esta nueva charla. Habíamos prometido para la 1, a los que estuvieron a la mañana, les dije que no se la pierdan. Recién hablábamos con quienes van a exponer, que ahora se van a presentar, de que hace un par de horas atrás, Marcelo Granieri, que participó de la charla anterior, sugería como una de las cuestiones a tener en cuenta dentro de lo que es el rol de los directores de proyecto a futuro, y hablaba de un concepto de agilidad empresarial o de business agility, que es justamente lo que vamos a ver hoy. Les juro que no estaba preparado, sucedió así naturalmente, así que buenísimo que hayan cuadrado un poco las piezas. Entonces, como dice el título, agilidad de negocios, la cura para los dolores de la organización, es la charla que vamos a tener ahora. Nos acompañan Marcelo Espejo, Ezequiel Caján y Gabriela Agüero. Particularmente yo en principio lo conocí a Marcelo en alguna charla del PMI, es parte de la comunidad ágil del PMI. Luego fue todo cayendo, Marcelo me llevó a Ezequiel y ahí se fue armando un poco este grupo de gente que hoy nos viene cordialmente. Les agradezco que se hayan sumado. Están preparando y construyendo el capítulo de Business Agility acá en Argentina, así que ese es un poco el background. Los dejo que se presenten mucho mejor de lo que podría hacer yo. Muchas gracias por estar, Marcelo, Ezequiel, Gabriela, bienvenidos. Encantado, gracias Matías, gracias por la invitación y súper contentos de estar en este evento, ¿no? Y también muchas gracias por la invitación y a todos los que participan, ¿no? Y esperemos que les guste la charla debate. Lo mismo, y muchas gracias a todos los que se están sumando. Esperemos estar acompañándolos bien en el horario del almuerzo y que lo disfruten. Si ven que apago la cámara en algún momento es para picotear algo. Creo que estamos todos parecidos. A ver, la diferencia también para que sepan quienes están asistiendo, a diferencia de las charlas que si participaron a la mañana o de las que hemos tenido, va a ser más interactivo. La idea es que debatamos un poco con estos tres expertos de qué se trata esto de la agilidad de negocios. Vamos a tener algunas preguntas iniciales para meternos en tema, pero después vamos a habilitar ahí. Ana, no sé si hemos podido habilitar, estén atentos al chat, si no en breve va a salir y lo vamos a ir repitiendo todo el tiempo, para que ustedes puedan
ir votando y viendo algunas de las cosas sobre las cuales también podríamos empezar a debatir. Así que estén atentos al chat, van a poder acceder a una aplicación que es Slido, con un numerito que va a estar ahí, van a tener que ingresar sin el numeral cuando ingresen a la URL, y ahí van a aparecer una serie de preguntas sobre las que pueden votar, y de acuerdo al ranking luego vamos a ir abordando a lo largo de esta hora y media de charla que vamos a tener con Gabriela, con Marcelo y Ezequiel. No sé si ya están listos y dispuestos para ir a la primera pregunta. Yo ya estoy. Y una cosa que me gustaría aclarar es que la idea es que en Slido se van a ir posteando las preguntas que aparecen, son las que ustedes mismos vayan haciendo, o sea que pueden votar a las preguntas que ya vayan posteando otros participantes, y a su vez a ustedes también agregar preguntas, ¿no? Porque la idea justamente es poder contestar las inquietudes que tengan, y la idea es que en la medida que las votan, que hay un pulgar por ahí para votarlo, las vamos a ir contestando por el ranking, o sea, aquellas más votadas son las que vamos a ir contestando primero, así que no solamente pueden sumar sus preguntas, sino también votar otras que les gusten, que les parezca bueno escuchar la respuesta, ¿no? Tal cual, vamos a hacer bien ese el espíritu de la agilidad lo vamos a honrar haciendo que sea algo participativo, que nos puedan acercar sus preguntas y que también sea el interés de ustedes el que las vaya priorizando. Eso lo vamos a transmitir en un ratito. Vamos a hacer una pequeña intro, porque tampoco era obligatorio saber qué es esto de la agilidad de negocios, pero después todo lo que les vaya surgiendo y tengan ganas de preguntar y esté vinculado al tema, nosotros dispuestos a intentar responder. Excelente aclaración, muchísimas gracias. Arrancamos con la primera, ¿les parece? A ver, la idea es que también quienes vayan accediendo a la charla va a quedar la pregunta ahí disponible para que sepan sobre qué estamos hablando y no sea que nos quedemos con el título. Primera pregunta, por lo menos que se me ocurrió a mí, es ¿qué es agilidad y qué es business agility? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos empezar a abordar esos dos conceptos que parecen bastante parecidos a veces? No sé quién quiere empezar, Gabriela, Marcelo, Ezequiel. Voy. Bien, tomando el guante. Tomo el guante. ¿Qué es la agilidad? La agilidad no sería como la definición más general, ¿no? La capacidad de adaptarnos, la capacidad de un organismo, de una persona, de un equipo, de una organización, de adaptarse. En esto, por ahí, pensaba mucho en reforzar como concepto primario los valores que tiene la agilidad. Los 4 valores principales que están escritos en el manifiesto ágil, esto de las personas y las interacciones por sobre los procesos, la relación con el cliente o el trabajo colaborativo con el cliente por sobre el contrato, todo lo que es lo que sería esta capacidad de adaptación, ¿no? Que nos permite justamente adaptarnos. Y algo que también me gustaría destacar por ahí es el modelo Cinefin. El modelo Cinefin, una de las definiciones que a mí me gusta mucho también para trabajar la agilidad es la capacidad o la forma de abordar la complejidad. En esto, el modelo Cinefin define 4 situaciones, en realidad 5 situaciones que pueden atravesar tanto las organizaciones como los individuos, entre lo que serían simples, complicados, complejos y caóticos. Básicamente las simples son las que podríamos encontrar una correlación lineal en las situaciones y entre las variables mismas que están en esas situaciones, y serían como las estandarizables, por lo cual las abordaríamos con mejores prácticas. Las complicadas serían las que básicamente nosotros trabajaríamos con expertos, ¿sí? Si bien a primera vista no encontramos una linealidad de la misma manera que en los simples, existe una relación lineal. En el tercero, el complejo, es donde todas las prácticas emergentes, justamente las prácticas más ágiles, aparecen, porque son en las que nosotros por ahí no podemos ver a simple vista realmente
la linealidad o una relación, sino retrospectivamente. Por lo cual nos sirve mucho trabajar en periodos cortos. Y es ahí donde por ahí surgiría un poquitito más la agilidad. Eso como para dar un pantallazo general de lo que es la agilidad, entre capacidad de adaptación y capacidad y una forma de abordar la complejidad, ¿sí? Marce, por ahí si vos querés meterte más en las leyes. Sí, no, también lo que yo quería comentar es que la agilidad nace originalmente de un grupo de personas que desarrollaban software, pero que tomaron toda una serie de ideas que venían de otros negocios, de otras industrias, muchos de la industria de manufactura de Japón, conceptos de Lean, y nace este concepto de agilidad que empieza a aplicarse al tema de desarrollo de software y de proyectos de software. Y lo que fue pasando es que esto se fue, digamos, popularizando, pero empezó a ver que lo que era una manera virtuosa, digamos, de hacer proyectos y de desarrollar productos de software, se fue extendiendo otras cosas, pero empezó a encontrar con que que la agilidad es difícil de aplicar en la medida que la organización no sea ágil. Empieza a chocar contra otros elementos. Y ahí fue donde lo que había llegado, digamos, a la agilidad de los negocios volvió a los negocios, y se empieza a hablar en los últimos años de este concepto de agilidad de negocios, que como decía Gaby, es un poco la capacidad y el deseo de una organización de entender que está en un mundo complejo, cambiante, y que se tiene que adaptar para sobrevivir, ¿no? Y ahí Gaby mencionaba un tema de unas leyes. Hay uno de los gurúes, de los expertos en esto, que se llama Peter Denning, y él de alguna manera tiene una serie de principios que sirven un poco para entenderlo, ¿no? Y él, alguna de las cosas que dice es que la agilidad tiene más que ver con trabajar en forma inteligente que en forma, digamos, de poner mucho trabajo, ¿no es cierto? Que la idea no es que uno haga más trabajo en menos tiempo, sino es en generar mayor valor con menor trabajo, ¿no? Y básicamente lo que él define, dice que hay como 3 leyes básicas que definen el concepto de agilidad, hablando de organizaciones, pero que también aplica la agilidad en otro sentido, ¿no? La primera es la que llama la ley del equipo pequeño, ¿no? Y esto es básicamente que la agilidad se basa en equipos pequeños, autónomos, autoorganizados y autosuficientes, ¿no? Entonces, pequeñas células que trabajan y que obviamente después interactúan entre sí, pero esa es como una base, digamos, ¿no? O sea, romper un poco la idea de las estructuras jerárquicas y demás, y darle, digamos, empoderar a los equipos que están trabajando, ¿no? La segunda ley que él habla es la ley del cliente, ¿no? Él dice que básicamente el cliente tiene que ser el centro de todo lo que hacemos. Cliente o usuario, ¿no? O paciente, o el nombre que le querramos poner, ¿no? Pero el cliente como concepto, porque si no por ahí una organización no gubernamental no tendría clientes, sino que tiene usuarios o beneficiarios o lo que fuera, el cliente tiene que ser el centro, y todo lo que hace la organización tiene que estar destinada, digamos, a darle valor a ese cliente. Y la tercera que menciona es la ley de la red, ¿no? Que las organizaciones tienen que comportarse como una red. O sea, todas estas estructuras autoorganizadas no son patrullas perdidas, sino que trabajan en un concepto de red, pero rompiendo bastante la idea de jerarquías. No quiere decir que no las haya, pero es una estructura mucho más horizontal, de red, de interconexiones, que el concepto clásico de una estructura jerárquica, ¿no? Creo que más o menos con esto podemos dar una primera aproximación, ¿no? Creo que es buen punto para Perdón, volver a perdón. mencionar. Perdón, Ahí, ese. Matías. No, por favor. Vuelvo a copiar en el chat el acceso a Slido, que es la herramienta para sumar preguntas, y también el código, porque por ahí algo de lo que recién mencionaba Gabriela y Marcelo ya les dispara alguna pregunta más. Sí, Solo quería aclarar eso. me Ya vi había que hay preguntas silenciado. posteadas, sí, y vi que hay preguntas posteadas, ya las pueden empezar a votar también, ¿no? O sea, ya se ve que han estado posteando algunas preguntas los más avesados, los más avanzados, así que las pueden ir votando también. Me había silenciado para no meter ruido, lo estaba escuchando casi metido dentro de la pantalla y no podía sacar el micrófono. Sigamos, gracias por la primera pregunta, súper interesante lo que han dicho.
me costaba escucharlo a Ezequiel tan callado, me imagino que ya va a empezar a participar un poco más. Vamos, si quieren, a la siguiente, me parece que quedó en claro, o por lo menos empezamos a diferenciar algunas cosas, o algunas relaciones entre agilidad y agilidad organizacional, empresarial, o como sea. Así que pasamos a la segunda, como dijeron los chicos, como dijo Gabriela, Marcelo y Ezequiel, vamos a trabajar sobre un par de preguntas iniciales para disparar, pero sepan que va a estar el slide abierto y van a poder ir sumando ustedes a este debate y enriquecerlo, llevarlo para donde podamos. Segunda pregunta que teníamos, por lo menos desde lo que sugería el título, ¿qué beneficios podrían esperarse al adoptar esto de agilidad empresarial? Generalmente pasa que cuando aparecen cosas nuevas o marcos o modas, lo primero que uno quiere entender es, bueno, ¿qué sería de interesante aplicar esto o por qué deberíamos ir por este camino? Así que ahí los escucho. Está buenísimo. Bueno, tomo el guante yo, si les parece. Me vas a escuchar hablar, Matías, porque claramente me gusta. Es lo que queremos. Pero es buen punto para un congreso de estas características mencionar que estoy con laringitis, así que vengo padeciendo. Por lo tanto, por eso aprovecho la síntesis y a mis compañeros. ¿Querés que te mandemos algún médico en la sala? No sé si hay. Pero a ver, está bueno lo que vos planteás, porque en el fondo nadie hace nada si no tiene un beneficio. Y está bien preguntarnos qué es y qué valor aporta. Yo creo que a diferencia de otros enfoques, la agilidad de negocio tiene eso, tiene la palabrita negocio. Cuando se empezó a hablar y el movimiento ágil empezó a crecer, como muy bien contaba hace un ratito Gabriel y también Marcelo, el manifiesto ágil es del año 2001, va a cumplir el año que viene 20 años, y nació muy, muy para el mercado del software, por muchos motivos, entre otras cosas porque los que primero sintieron disrupción fuerte fueron las empresas de tecnología. O sea, la guerra por el talento, la velocidad del cambio alrededor, todo eso estaba presente en la industria de la tecnología hace muchos años, y también hablando de lo que vos decías recién de los proyectos, esto es interesante porque mucho de lo que nació en el año 2000 tenía que ver con mejorar proyectos, herencia del famoso Ear2K, el efecto año 2000, que vino rimbombante, lleno de un montón de proyectos gigantescos que tal vez no trajeron beneficios o no el nivel de beneficios esperados. Entonces, por eso arranca ahí, pero hoy en día la agilidad, primero que la tecnología se comió el mundo, eso ya lo sabemos, ya lo dijeron, y todas las empresas tienen algún concepto tecnológico, todas las empresas están atravesadas. Pero más allá de la tecnología, creo que Business Agility lo que busca son tres cositas. Uno, desde que hay una necesidad hasta que hay una respuesta, el menor tiempo posible. O sea, achicar el time to market, pensar en el cliente, pensar en cómo superar los diferentes desafíos que tienen las organizaciones adentro, sin perder de vista que todo lo que hacemos adentro es para afuera, ¿no? Para entregar algún servicio, algún producto, algún resultado. Entonces la perspectiva del negocio y la perspectiva del cliente está acá súper presente, ¿no? Ese es el centro de lo que hacemos. Lo otro para mí tiene que ver principalmente con eficiencia, como decía Marcelo, esto de no es hacer mucho, es hacer inteligente, no es ir rápido, porque a veces agilidad y rapidez suenan parecido, es ser rápido para adaptarme, es ser rápido para darme cuenta que el mundo cambió. Y creo que la medida de la agilidad la vivimos muchos en las organizaciones con la pandemia, cuando tuvimos que salir a repensarnos. Bueno, algunas organizaciones lo hicieron más rápido que otras, y sin lugar a dudas esas organizaciones tenían algo de estructura ágil, algo de esto de pensar en el propósito, en el cliente, en el valor. Lo otro en la eficiencia, porque hay que estabilizarlo, porque tiene que escalar. Y el tercer punto, que está totalmente linkeado con esto, es la gente. O sea, las organizaciones están hechas de personas, y generar una organización con más valor y con más sentido para las personas que la integran, suena bueno también para los negocios y suena bueno para la eficiencia. Es una especie de triada donde me miro hacia adentro para ser eficiente y saber priorizar, hacer menos, pero con más foco y más profundidad, entender la propuesta y generar valor, y que la gente adentro se sienta que es protagonista de eso, ¿no? Que obviamente, bueno, ahora lo vamos a explorar, pero trae un montón de miradas diferentes a muchas de las cosas dentro de las organizaciones.
Marcelo, Gabriela, no sé si quieren... Y no hay mucho para agregar, se habló todo, con la garganta sí, igual se habló todo. Básicamente sí, es reforzar ese punto. Parte de lo que por ahí puedo aportar es algo del reporte mismo que hace el Business Agility Institute, y donde justamente marcaba estos puntos, ¿no? El hecho del mayor compromiso de las personas. En realidad, en primer lugar, está la satisfacción al cliente, ¿no? Y el cliente entendido de una manera amplia, cliente que compra, cliente que está dentro de la organización, que compone la organización y hacia las áreas de la organización, las personas, la eficiencia, pero ya en eso separo también eficiencia y eficacia, ¿no? En esto de entender realmente hacia dónde vamos, poder pensar en ir eficientemente hacia el camino correcto. Y entonces, eventualmente, caer en buenos resultados financieros, que es justamente la pata de negocio que marca Ezequiel, ¿no? Que como que une todo. Algo que sí marcó fuertemente el reporte es esto, ¿no? Poder responder rápidamente al COVID, a la situación que nos enfrentamos este año. Así que como las pioneras y como realmente uno de los beneficios, fuertes beneficios de la agilidad de negocio. Me gustó esto que comentaba ese, de no confundir agilidad con rapidez. Me encantó esa frase. Y también lo veíamos en las charlas anteriores de la mañana. Qué fácil suena y qué difícil es que empezar a ver para adentro. Digo, o por lo menos yo vengo escuchando desde el cliente primero, el cliente, centrados en el cliente y demás, pero empezar también a mirar un poco para adentro, a que la gente que participa en las organizaciones y que es parte de las organizaciones se sienta orgullosa justamente para que la eficiencia crezca. Qué fácil suena y qué difícil es. No voy a dar una respuesta al respecto, pero me quedó eso de lo que mencionaban. No sé, Marce, si vos querés agregar algo, o estamos... No, pasemos a la tercera. Muy bien, muy bien. Me vas convenciendo ese, de que tiene beneficios Business Agility. Por ahora me van convenciendo. Eso que está con laringitis, si no, imagínate, ¿no? No tuve laringitis y ya estabas pero entregado. La tercera pregunta que teníamos preparada, pensada, tiene que ver con cuáles son los modelos o metodologías. Siempre cuando hablamos de todo, o de gestión de proyectos, de agilidad, lo primero preguntan, bueno, ¿cuál es el marco, cuál es el modelo, cuál es la metodología? ¿Qué es lo que hay respecto a Business Agility en este sentido? Bueno, tomo un poquito la posta, ¿no? Quizás la tomo con una mala noticia, ¿no? Y es que, por definición, no hay una receta mágica, una bala de plata o un método único que sea totalmente prescriptivo para implementar la agilidad de negocios. Y hay que pensar que las organizaciones son sistemas adaptativos complejos, ¿no? Y entendiendo eso, lo más probable es que nunca haya uno, digamos, ¿no? Lo que sí hay es algunos métodos o enfoques, que vamos a comentar dos hoy, como para mostrar y dejarlo como idea, pero no es un marco prescriptivo para seguir, sino, digamos, como lineamientos o guías para tener en cuenta, ¿no? Entonces, si me permitís, yo voy a compartir dos cositas como para mostrarles y darles un poco una idea respecto a eso, ¿no? ¿Puede haber más? ¿Están viendo el grafiquito acá? Sí. Bueno, este es un poco el modelo, la idea que plantea el Business Agility Institute de cómo entender o cómo enfocar la agilidad de negocios, ¿no? No lo vamos a ver entero porque es complejo, pero por lo menos vamos a dar algunas ideas como para verlo, ¿no? Acá quizás lo más importante y destacado es que en el centro, si lo ven, acá en el centro está el cliente, ¿no? Y de nuevo, entendamos al cliente, como paciente, como afiliado, como beneficiario, como lo que sea, pero
el centro, digamos, y el foco de todo tiene que estar alrededor, digamos, del cliente, ¿no? Y acá, alrededor del cliente, lo que plantea el modelo es que hay como tres elementos, ¿no? Por un lado, reconoce la existencia siempre de algún, digamos, mecanismo de governance de la organización. Hay un board, un comité, socios, digamos, lo que fuera, que de alguna manera representan o pueden representar aquellos, digamos, que si es sobre todo una empresa comercial, que son los dueños, los accionistas o lo que fuera, ¿no? Está todo lo que es la fuerza de trabajo, digamos, todos los empleados, los colaboradores de una organización, y por último todos aquellos socios con los cuales, digamos, la organización trabaja para darle valor a su cliente, ¿no? Y después en una capa externa, lo que plantea el modelo, hay como tres grupos, digamos, ¿no? Por un lado está todo lo que tiene que ver con temas de liderazgo, digamos, ¿no? O sea, la agilidad de negocios implica un modelo de liderazgo diferente, ¿no? Entonces acá incluye desde cómo se maneja o se trabaja, digamos, con la gente, con los colaboradores, la idea de que es un equipo único, que no son múltiples organizaciones o múltiples grupos internos compitiendo entre sí, y la idea de que hay digamos, una agilidad estratégica, ¿no? Que el liderazgo no es algo que trata de fijar un plan a 10 años, sino que asume que hay una estrategia, pero que tiene que estar, digamos, preparado para cambiarla en la medida que va cambiando el mundo externo, ¿no? Después hay otra parte que tiene que ver con los individuos, digamos, que es otro de los elementos que tenemos acá adentro, tiene que ver con la excelencia en el trabajo que hacen, con el ser responsables y tomar, digamos, propiedad de las cosas que tienen que hacer, y en la idea de aceptar que se evoluciona, digamos, que la mentalidad es vamos a crecer, vamos a cambiar, no está todo, digamos, todo escrito, y parte es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Y después hay aspectos propios de la operación, digamos, ¿no? Y acá en el medio, en esta parte de operaciones, donde entran en juego lo que conocemos habitualmente como agilidad referida a los proyectos, digamos. Eso entraría acá. El tema que la agilidad de negocios agrega todos estos elementos que no están, digamos, ¿no? Y acá ya es, bueno, la agilidad a nivel de la estructura, digamos, cómo la organización se puede adaptar frente, digamos, a los cambios, cómo los procesos también, digamos, se adaptan a eso y cómo la organización entera lo termina por hacer, ¿no? Entonces, este es básicamente el modelo, digamos, que plantea el Business Agility Institute para encarar el tema de la agilidad. Hay una cosa que comenta que a mí me parece muy interesante, que es, no hay un destino, porque asumiendo que uno está siempre enfrentado a un mundo algo cambiante, esto es como uno emprende un camino que va a ir mutando constantemente, ¿no? Es un poco así como escuchamos ahora tanto con estos virus de moda que viven mutando, y esto es lo mismo, las organizaciones tienen que ir mutando y tienen que ir cambiando porque su realidad exterior lo va haciendo a su vez, digamos, ¿no? Gaby, no sé si quieras agregar algo o si no, cuento un poquito el otro modelo que tenemos por ahí como para mostrar de ideas que generen. Solo yo hacer una mención de, yo reafirmo esta idea, ¿no? De hay paradas intermedias, o sea, es un viaje, ¿no? Y en ese viaje, sin lugar a dudas, sí hay que tener la capacidad de ver hacia dónde está yendo, pero las cosas que te hacen fuerte hoy no necesariamente te van a hacer fuerte de acá hacia adelante. En ese sentido, hay muchos que ya hablan de entender la agilidad como un continuo, ¿no? Como una práctica, como un acercamiento infinito, porque continuamente lo que te está diciendo es, bueno, repensate y adaptate. Y las herramientas están bien, pero son herramientas. Y en algún momento, me imagino, ¿no? No sé, hace un par de siglos, el taladro era manual. Y un día vino el taladro eléctrico. Y ahora el taladro que tengo en mi casa con el enchufe quedó medio viejo, porque todos usan los taladros portátiles. La necesidad es hacer agujeros. Y por ahí sí aparecen agujeros sobre otras superficies que requieren repensar las herramientas. Pero sí me parece que algo interesante acá es articular el balance y el equilibrio. Son dominios que de una manera u otra van a estar presentes. Por ahí los que vienen de los enfoques tradicionales de proyectos, del PMBOK, me entenderán cuando hablo
áreas de conocimiento que están presentes. En algunas áreas de conocimiento utilizaré más, en otras menos, pero están presentes porque en los proyectos nos atraviesan todas estas cosas. Este modelo que ven acá, que Marce cuenta, tiene 13 dominios, que de alguna forma a todos nos atraviesan todos. Y hay que mantenerlos balanceados, y hay que también saber que por ahí es momento de ponerle más foco a uno que al otro. Eso es lo que tiene, me parece a mí, muy, muy de pragmático este tipo de enfoques. Es monitorearlos y anda disparando iniciativas o ajustes en el que en ese momento tengas que tener más foco. Es mantener el aire muchas pelotitas y prestar atención a la que te está por caer en la mano de nuevo, ¿no? Creo que es poco eso. Ahí no sé si Gaby iba a agregar algo, tenías otro modelo igual, Marcelo. Sí, quería compartir simplemente otra idea y otra organización que se llama el Consorcio Ágil, el Agile Consortium, y ellos plantean otro modelo diferente, que por ahí acá no lo vamos a contar un poquito en tanto detalle, digamos, pero básicamente tiene algo similar, digamos, ¿no? En el sentido de que hay como un núcleo, digamos, de cambio y elementos que van alrededor, similares en alguna parte al otro, ¿no? Hay un governance ágil, el concepto, digamos, de la gente, una cultura, también habla de liderazgo y de estrategia, ¿no? Y bueno, y acá cuento un poquito, digamos, que dentro de este modelo de cambio, habla como de armar portafolios con proyectos, con programas, cómo evolucionan los productos y los servicios, digamos, de una organización, ¿no? La idea no es contarlos en detalle, sino dejarlos ahí, si después alguno quiere les compartimos unos links para que puedan investigar un poco más, pero esa era un poco la idea, ¿no? Que si bien no hay una solución, no hay un marco, no va a haber una receta, porque cada organización es distinta y hay que aplicar herramientas diferentes en distintos momentos del tiempo, la idea es que hay algunos modelos que por lo menos sirven como guías para los que quieran abordar el tema, ¿no? Marcelo, ahí me salgo un cachitín de la idea, de la charla, pero a ver si... Yo tuve la suerte de ver un poco el primer modelo que contaste por material que me has compartido gentilmente, y lo que quería preguntarte al respecto, a vos, a Gabriela y a Ezequiel, es si lo que yo vi es así, porque ya que Ezequiel mencionó lo del PMBOK y yo vengo de esa formación, es un documento muy prescriptivo que te dice tenés que hacer esto, esto y esto, y hay una receta a seguir. En cambio, en este caso, este material al que yo accedí, el primer modelo que mencionaste, pareciera ser que no va en esa línea. No sé si es porque es solamente esa parte que yo vi, o en general es un material que es más de, bueno, es una guía, eso es apuntar para este lado, pero no te digo qué tenés que hacer especialmente. Sí, es un poco, tal cual vos lo definís, es una guía, porque asume lo que decía, digamos, ¿no? Que una organización, todas las organizaciones tienen un estado diferente, parten de lugares distintos, tienen problemáticas diferentes, entonces no podés tener una prescripción de por dónde ir, ¿no? Él te dice los elementos que vos tenés que cubrir de una u otra forma, los dominios que tenés que cubrir para ir siendo, digamos, para ir convirtiendo en una organización más ágil, pero no todas parten del mismo lugar, por ahí algunas están evolucionadas en un sentido y no en el otro, pero sí me pareció un punto a destacar lo que mencionaba ese, en el sentido de que tenés que tener un balance, ¿no? Nadie es ágil simplemente porque hace proyectos de forma ágil, una organización no se transforma en ágil por eso. O sea, no podría hacerlo si a su vez, si tiene después organización de silos, viste, un liderazgo directivo y demás. Entonces, tenés que tener un balance e ir viendo cómo lo conseguís, ¿no? De hecho, bueno, yo en lo personal, por el tipo de actividad que hago, que me dedico a la consultoría, no voy a nombrarla porque no está bien, se dice el pecado, no el pecador, organizaciones repletas de Scrum Masters y células ágiles, y muchos Scrum, pero en el fondo la organización no es ágil. Sí lo medimos, cuánto tiempo tarda entre que tiene una necesidad y la expresa en una solución. Tardan años porque las cosas quedan separadas en silos, enquistadas en comités, en una visión todavía muy, muy, muy tradicional respecto de la cadena de aprobación, ¿no? ¿Cuántas hay de esto? Que me parece interesante el ejercicio de repensar la célula, pero como bien marcaba Marcelo, y también es mi experiencia, se pone divertido cuando vas un escalón más arriba.
que es lo mismo que pasa en una organización cuando, bueno, nos arreglamos con los proyectos, pero la verdad que la estrategia, el portfolio en sí, es un despelote alinearlo. Y lo que por lo menos admitimos desde Business Agility es un despelote. O sea, aceptémoslo y tratemos de hacer lo mejor posible. Creo que eso lo tenemos todos muy presente, ¿no? El organigrama de una empresa no resuelve, lo resuelve la interacción de las personas. Nadie responde porque yo dependo y vos dependés y no es un tema de escalafones, finalmente es conversaciones y diálogo. Y eso es un poco la metáfora de la agilidad. Muy bueno, muy bien. Gaby, no sé si querés complementar algo, si no, yo creo que con las preguntas iniciales estamos, ahí ese creo que es un buen momento para dar participación a lo que ha sucedido en Slido, o si hay preguntas, yo le saqué atención al chat, así que ahí te permito, deberías poder compartir pantalla si querés, yo igual voy mientras a ver qué pasó en el chat, a ver si hay alguna otra cosa, Sí, pero sepan muy bien. que está Muy presente ahí en el chat, como ha compartido Slido, que es una herramienta para que puedan ir votando, o indicando preguntas que quieran hacer al panel de expertos. Tal cual. Acuérdense que pueden entrar en slido.com o intentar escanear lo que está acá a la izquierda. Y con este código van a poder acceder a ver las preguntas, votar las que les interesen o agregar sus preguntas, que de hecho algunas han aparecido. Es gratis, es hacer un clic, es como Facebook, así que los invito a que se animen. Es anónimo además. Nadie va a decirles por qué votaron una o la otra. ¿Y les parece si vamos por las que están más votadas? ¿Te parece, Gaby y Marce? Dale. ¿Qué cambios requiere Business Agility en la cultura y el liderazgo en la organización? Gaby, ¿cómo lo ves? Lo veo como que ya lo veníamos bordeando ahí, ¿no? Ya empezamos ahí como a tocarlo con la pregunta anterior. Parte de lo que requiere en el liderazgo me parece que es el tema de poder trabajar, por lo menos a mi percepción, uno de los puntos más fuertes es a trabajar el tema del error, ¿no? El poder visualizar el error como aprendizaje. Y que eso es algo que no está tan incorporado ni en las organizaciones en general, en las personas en general y principalmente en los líderes. En realmente abordar un liderazgo que no sea tan directivo, que sea como más participativo, y en tener esas habilidades que le permita realmente decir, bueno, como dijiste vos hace un ratito, somos ágiles, pero no solamente en una parte, sino realmente abrazarlo en su totalidad y de los mandos medios para arriba también, ¿no? Por lo menos eso es como uno de los grandes puntos que yo veo en las cuestiones más culturales. También entender que uno de los grandes desafíos es el empezar con la cultura que se tiene, ¿no? Considerar la cultura, que es parte también, por eso voy hilando, voy uniendo puentes ahí de lo que te mencionó Marcelo recién a tu pregunta, Matías, en esto de que no hay una receta, ¿no? Es en la cultura actual, e ir trabajando de a poquito, paso a paso, como un viaje, inevitablemente, como un viaje. Ese no sé si querés agregar. No, me quedo pensando en eso, ¿no? En el tipo de cosas que muchas veces es un impedimento, un freno. Y obviamente acá nos ponemos un poco más soft, ¿no? O como muchos dicen hoy en día, en habilidades esenciales. Yo creo que mientras el juego sea el juego del contrato, el juego de, bueno, yo soy comercial, vos sos operaciones, hacé lo que vendí, te tocó estar ahí en el mundo, ¿no? Eso de yo soy la gallina de arriba, vos sos la gallina de abajo, eso creo que hay que cambiarlo necesariamente. Lo otro que creo que está en juego acá es el ego, ¿no? Y es el hacer trabajar las cosas para mí, ¿no? Todavía hay mucho liderazgo que piensa que las personas son una especie de engranaje en una maquinaria y mi liderazgo es el aceite o el forzar un poco la máquina, que esas cosas
atentan un poco contra la posibilidad de que la organización sea más adaptativa, porque la adaptación implica mucho de poder desprendernos de las cosas que no me suman valor. Y eso es conflictos devenidos más por el interés que por el valor. Eso tiene que ver con quedarnos con la visión de la vieja guardia, yo ya lo hice así siempre, ¿no? Eso está mal por definición. Bueno, no ser tan taxativo, o sea, una organización donde nos preguntamos cosas, donde admitimos que no sabemos. Y a mí sí me parece que hay un rol de responsabilidad, sobre todo ineludible, el liderazgo, y mientras más arriba, más. Porque la palanca, ¿no? de Arquímedes para acá sabemos que la palanca mueve, y la palanca se mueve más fuerte mientras más arriba. Entonces creo que uno puede tener buenas intenciones y lograr cierta dinámica en un equipo, podés tener un Scrum Master piola, un líder ágil, pero si en la organización arriba hay una mirada súper del impedimento, del entender que, no, seamos seguros, ¿no? O sea, todo planificado al dedal. Bueno, primero, fíjense lo que pasó con la pandemia, ¿no? Evidencia de que ese tipo de modelo no siempre funciona. Y por el otro lado empieza a crujir esta organización. Entonces yo la veo más como muchos, ¿no? Como un organismo vivo, más que como una metáfora de una maquinaria. Y ahí nos sacan el piso, entonces hay que repensar muchas cosas. Entonces también lo pondría un poco como un requisito. Tenés que estar dispuesto a no tener todas las respuestas, tenés que estar dispuesto a cambiar tu relación con el poder. No sé, Marce, si se te ocurre algo más. Sí, hay dos cosas que yo agregaría y que quizás me voy a meter a contestar alguna otra pregunta lateralmente que por ahí hicieron, ¿no? Una, que es muy importante entender que los cambios en una organización siempre vienen desde arriba, ¿no? Muy difícil que una organización cambie desde abajo, eso es en general una revolución, ¿no? Pero es el liderazgo el que marca el cambio. Entonces, si no hay un cambio en el liderazgo, la organización probablemente no va a cambiar. Y lo otro que quería mencionar, donde decía que por ahí me voy a meter un poco en contestar otra pregunta, es que en el estudio que mencionó antes Gaby con respecto a los beneficios, también preguntaron cuáles eran digamos, los obstáculos o los temas que, digamos, que generaban más desafíos, ¿no? Y sistemáticamente en los últimos 2 años, el primero que está marcado es el estilo de liderazgo. De ahí para abajo cambian, pero el primero es el estilo de liderazgo. Entonces lo que se ve es que en las respuestas de la gente que está haciendo es, si no hay un estilo de liderazgo que esté dispuesto a cambiar, no va a funcionar, digamos, ¿no? Está buenísimo. Marce, acoto algo que me quedó ahí de lo que charló ese recién hace un ratito y de lo que dijiste, ¿no? Está en la definición de lo que es la agilidad de negocio, esto de la capacidad de adaptación y la capacidad de impulsarse en el mismo cambio, ¿no? Que parte lo mencionó hace un ratito ese. Y esto tiene como el beneficio de también generar una organización que propulse la innovación. Entonces, el otro día leía un artículo, no recuerdo quién fue la persona que lo realizó, si cualquier cosa lo encuentro lo comparto, en esto de qué nos pasa a los líderes cuando tenemos a colaboradoras que son disruptivos, que cuestionan. En esto, y más en las organizaciones que dicen que son más innovadoras, ¿no? Y que son más proágil. Y justamente es reforzar este punto que mencionó, ese de alentarlos en algún punto a cuestionar, porque nos invita a cuestionarnos constantemente como organización. Y en algún punto, esto de reforzar dejar el ego y el miedo del espacio que uno tiene así como hasta, dirías, como funcional, ¿no? No de liderazgo. Buenísimo. Perdón que me meta, pero a ver, hay cada vez que han dado sobrados ejemplos de cuestiones culturales muy puntuales que están muy arraigadas.
y yo sé que no está ahí en la pregunta, pero posiblemente sirva para responder el por dónde arrancar una transformación para VI, que está por ahí, digo, ¿es posible cambiar esas cuestiones culturales? Porque tienen que ver mucho con la forma de liderar, que lo han mencionado y también tienen que cambiar, pero también tienen que ver con uno mismo. Digo, han dado ejemplos que tienen que ver con cómo uno es, con sus valores y demás. Digo, no sé si es una pregunta, no quiero que me terminen odiando, pero les dejo el pie para que puedan tomar alguna otra, pero también otra cosa que me resonó de lo que han dicho. Y hay mucho de cultura que, digo, es posible cambiar. Digo, no debo ser el único. Estamos en una organización, nosotros en el Hospital Italiano, tiene más de 50 años y encima italiana. Esto se está grabando, después esta parte la borramos, pero tiene una cultura muy marcada. Digo, ¿cómo empezar a pensar en esto? ¿Cómo cambiarlo? Nada, lo tiro ahí para que puedan Sí. seguir por otra o puedan seguir por ahí. No, si querés arriesgo algunas ideas ahí, y después seguimos, que apareció otra que me gustó mucho también. Yo te digo mi perspectiva, y también tiene que ver, obviamente, hay muchos libritos muy interesantes y experiencias, ¿no? Pero hay un librito muy lindo que se los recomiendo, que se llama The Power of the Habits, el poder de los hábitos. Lo que vos mencionás en el fondo es un cambio de hábitos, comportamientos, arraigados en nuestras creencias. La pregunta ¿es posible cambiar? La respuesta es sí, es posible cambiar. Digamos, porque la persona que va a Alcohólicos Anónimos, hay casos de recuperación, ¿no? O sea, que tenés que prestar atención, tenés que ser consciente, tenés que reconocer que tenés un problema. Y como esto hay miles de ejemplos. El sentido de urgencia a veces te ayuda. El que tuvo 4 o 5 infartos después por ahí deja de fumar. Porque tuvo muchas señales que lo empiezan a ayudar a desafiar. La urgencia te ayuda. La pandemia es un impulsor de cambio. La pandemia te metió por la ventana lo que la consultoría no pudo, ¿no? Eso lo deben haber visto como un meme. Pero en el fondo, por supuesto que te desafía tu modo de ver el mundo. Y creo que es por ahí, porque la palabrita cultura es ni más ni menos que las relaciones, los comportamientos, los símbolos que las personas instituimos en las organizaciones. No es algo dado. ¿Qué es la cultura italiana? Lo que los italianos hacen en Italia. ¿Cuál es la cultura del hospital? La cultura que las personas afirman y aquellas cosas que las personas no aceptan. Los líderes, por supuesto, que tienen un rol de mucha mayor visibilidad frente a los equipos. Entonces sus comportamientos, lo que aceptan y lo que niegan, es muy fuerte. Yo desafío mucho a las empresas. Yo doy muchas actividades, obviamente, de formación y de consultoría, y en la formación, Ezequiel, perdona que arrancamos 9:30, pero nuestra cultura es llegar un poquito tarde. ¿Que la cultura es una señora que se para en la puerta y te dice que no llegues a horario? ¿Sos vos el que elige llegar tarde? Entonces, en esa elección, me parece que podemos elegir. Por ahí no podemos ser parte del directorio, ¿no? Como decía Marce, la palanca mueve más arriba, pero igual se pueden hacer aproximaciones y compromisos de parte. Y me gustó también lo que dijo Marce de la revolución. Porque si la suficiente cantidad de gente en la organización empieza a creer que las reuniones de estatus no nos sirven para nada, que escribir minutas que nadie lee tampoco nos sirve para nada, y lo abandonamos o proponemos otras cosas y lo empezamos a hacer y trae resultado, tenés la semilla del cambio. Y eso a veces es un montón, sobre todo en términos de ver en resultados concretos. Y creo que la pandemia nos trajo un montón de... ¿viste que no se caía el mundo porque estás en la casa? No es que la gente está todo el día paveando si no la mirás por arriba del hombro. Yo creo que eso, hoy por hoy lo tenemos como un viento a favor. ¿Vieron cuando viajás en avión y de repente pega el viento de cola y, bien, voy a llegar media hora antes? Bueno, hay que aprovechar ese viento de cola. Esa es mi visión sobre lo que hace a los cambios, ¿no? Y a veces los pensamos de acá para afuera. Bueno, ¿por qué no cambia el directorio? ¿Por qué no cambia mi líder? Cambia vos. Empezá a decir, ¿por qué voy a una reunión todas las semanas que siento que no sirve para nada? Sos un adulto, sos grande. Levantá la mano y decís, me parece que nos fuimos de tema. Hay una responsabilidad colectiva y también hay una serie individual de cada persona en la organización. Creo que si no nos quedamos esperando el gesto o la bajada corporativa, y la agilidad lo que te dice es, tampoco es que necesites ese primer gesto siempre arriba, con que te marquen un propósito claro, con que haya una visión, te permiten empezar a moverte en la dirección correcta. Gracias, Ese. Ahí si quieren seguir, me parece que hay varias. Parece el minuto a minuto de la votación en Estados Unidos, creciendo.
A ver qué dice de Michigan, a ver ese, léete la... ¿Quieren ir a la siguiente? Yo creo que de la transformación algo hablamos. Sí, sí, está muy buena la pregunta. Sí. La verdad, esta parece que lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Porque la respuesta a esta pregunta es, ¿cuál es el mejor camino? Y es justamente la agilidad organizacional, ¿no? Porque lo que yo mencionaba al principio, que el concepto de la agilidad termina forzando la agilidad organizacional cuando encuentra las barreras, digamos, cuando dice, bueno, tenemos que trabajar cooperando entre las áreas y tenés una organización de silos. Estás mostrando otra cosa, ese. Perdón, sí. Ahí está. Me perdí un foco. Me perdí el foco. Sí, entonces, digamos, justamente la razón por la que aparece mucho el concepto de la agilidad organizacional es que si vos, la aplicación integral digamos, de métodos o formas de trabajo ágil requiere que toda la organización lo sea, porque si vos querés trabajar de una forma ágil y arriba tenés 10 comités que aprueban, 5 personas que lo hacen, 8 procesos de revisión, y, digamos, no termina por funcionar. Entonces, ahí viene un poco también lo que mencionamos antes, el cambio no viene desde abajo, o sea, lo que decía ese que vos podés tener un montón de organizaciones, Scrum Master, células trabajando en ese formato, pero si no es la organización la que se mueve, y en un momento te vas a chocar contra esa pared y vas a tener un límite, ¿no? O sea, vas a poder hacer ciertas cosas mejor y otras te vas a encontrar con barreras y con obstáculos, ¿no? Parecía Sí. totalmente hecha para ustedes. Sí, no, lo otro que veo ahí muy cortito, la respuesta está en Lean y en Kanban, en esto de ver el todo, de ver la organización como una suma de servicios interconectados para generar valor. Entonces, esas interrupciones al flujo, para mí tienen que ver con no terminar de entender cuál es el servicio, no terminar de priorizar, optimizar los pedacitos y no el todo, ¿no? Solo como algunos insights. Gaby, ¿querés agregar algo? No estoy muteada. No, creo que estamos bien con eso. Bien. Sobre todo porque la segunda voz te encanta, Gaby. Esta es la tuya, pareciera, mirá. No, ya en parte estuvimos chapoteando por todas, ¿no? La que sigue, entonces, es ¿por dónde arrancar? Al estilo Doña Petrona, va a ser una cosa así. Todos están esperando ese estilo Doña Petrona. No, lamento, como dijo Marce, lamento darle malas noticias, pero no existe una receta. Creo que en esto parte el saber realmente cuál es el beneficio de transformarnos o de buscar la agilidad del negocio, ¿no? Porque si no entendemos el beneficio, ¿para qué vamos a estar impulsándolo? Es como, no tiene mayor sentido. Y después, una vez que entendamos hacia dónde vamos y el porqué y el beneficio, por ahí trabajarlo, y esto igualmente es algo que lo podemos discutir, ¿no? Es mi visión, Marce, después compartan sus ideas. El poder empezar a bajar estos conceptos a las personas, a la organización, compartirlo con el resto de la organización. Y en algún punto, sí, manteniendo muy el espíritu de la agilidad, trabajarlo como un viaje, y de a poquito con pequeños equipos, en donde sí podamos, o en pequeñas partes de la organización, sí podamos mostrar resultados, ¿no? Y en efecto contagio, después comunicarlos y llevarlos de a poco al resto de la organización, porque inevitablemente cuando empezás a tocar y empezás a avanzar ágilmente en alguna parte de la organización, después te hace ruido el resto, ¿no? Como que en alguna otra parte de los procesos vas a también tener que seguir avanzando con ese espíritu. Creo que, como siempre decimos, cuando ya cambiaste incluso tu forma de ver las cosas, es muy difícil que ya vuelvas atrás, ¿no? Esto llevándolo a lo individual, y entonces si estás en la organización y empezaste a trabajar un proceso de agilidad, es
como inevitable que después lo contagies, si realmente pudiste orientarlo al propósito y pudiste a su vez ver resultados claros. Yo ahí lo que agregaría que quizás las organizaciones de una otra forma arrancaron, ¿no? Es muy difícil que uno encuentre una organización que esté absolutamente, digamos, atrás. Entonces es probable que haya ya pequeños focos o grupos, y ahí me parece que lo importante es que no hay un camino único, cada organización es diferente y hay que verla y ver qué es lo que más le duele y a dónde tiene más sentido, digamos, ponerle el foco. Y la otra, hacer hincapié en que hay que balancear. O sea, si uno le pone todo el foco al operativo y se olvida del liderazgo, y le va a quedar, es una mesa de 3 patas, digamos, ¿no? Le va a quedar una pata y 2 en el aire. Entonces hay que tener un balance, no siempre va a estar perfectamente equilibrada, pero hay que buscarlo, ¿no? Entonces hay que ir cubriendo los diferentes dominios, y lo más probable es que cuando uno va mejorando uno, se le desempeora a otro, y después, porque cambia el exterior, digamos, cambia el contexto, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Sí a todo, y sumaría, creo que hay diferentes estrategias, depende. O sea, todo es posible. Yo creo que vos podés arrancar una transformación por ahí en algún equipito más pequeño, con patrocinio, y si ese equipo pequeño por ahí alrededor es bastante independiente del resto, ¿no? O sea, el gran problema en los proyectos, en las organizaciones, es la codependencia, es la influencia de otros actores, es que lo que yo hago impacta en el de al lado, necesito respuesta de él. Entonces, cuando lo haces muy chiquito, sí tenés que tener suficiente libertad para que el resto no sea un ancla y te lo frenen. Otros por eso arrancan con un esfuerzo más, vamos a decir, a nivel unidad entera o a nivel más transversal, por servicio. ¿No? Una mirada más del INTE diría, anda el punta a punta de tu servicio, de tu experiencia, de tu proyecto, atravesá todas las áreas y convertirlas o invitarlas a participar a todos, para que la interdependencia quede dentro de la iniciativa. Y otros suelen recomendar, con que cambies la mirada del directorio, es un montón. Entonces dicen, centraliza todo tu esfuerzo en ese nivel. A mí me gusta un autor que se llama Craig Larman, que es el padre del marco LESS, Large Scale Scrum, que es un acercamiento escalado, que es un personaje, es un loco lindo, y él cuenta que para él la transformación arranca más o menos así. Tienen que venir los ejecutivos a pedirle que quieren transformar la organización, y él te va a decir que no lo transformes. Transformar es difícil, es doloroso, genera resistencia interna, no transformes, seguí como estás. Y espera que por lo menos se lo pidan 2 o 3 veces, como pasa con el monje zen, ¿no? ¿Te acuerdan de Kung Fu Panda, que le vas a pedir al maestro y el maestro te dice, volvé a tu casa? Esto de cambiar es difícil. Y él dice, cuando me lo piden 3, 4 veces, dice, ok, pero si nos transformamos, tenemos que hacer lo que yo digo. Entonces, ustedes, comité ejecutivo, tienen que leerse estos 3 libros que son de él. Y los leen y me hacen preguntas, y si no los leen, no nos encontremos. Cuando los leen, él dice, la gente ya tiene la base del conocimiento. Eso es uno de los pilares. Ahora hagamos un workshop inmersivo, trabajemos una semanita, sin teléfono, sin reuniones. Eso a mí me demuestra que hay commitment. La gente tiene compromiso por cambiar. Eso está bueno, te ayuda. Y dice, y cuando finalmente lo hacen, elijamos algún prototipo, algún escenario, donde podamos controlar como científicos y experimentar. Ustedes apoyando y dando libertad. Y ese es un enfoque que, para ser franco, yo se lo he copiado, es un homenaje a Craig, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con que la gente se sumerja entendiendo de que tienen que ser protagonistas de ese proceso de transformación. Cuando una consultora te dice, yo te transformo, vos quedate tranquilo y te aviso cuando estás transformado, sospechá. Cuando te dicen, mira, seguí la valijita, se parece un poco a cuando te venden aceite de serpiente, que es bueno para todo, pero al final del día parece ser agua en botellitas, ¿no? Creo que requiere eso, ¿no? Sumergirme el conocimiento, el compromiso y la experimentación. Y eso, por lo general, en mi experiencia, tiene un poquito más de probabilidades de éxito, ¿no?
Igual ahí entiendo lo que mencionaba Gabriel al principio, de que no hay una receta, pero alguna cosita apareció, digo, por lo menos Ezequiel planteó 3 escenarios distintos, por distintos lugares, por lo menos para empezar a intentar cambiar, más allá de todo lo que comentó después, digo, si uno quisiera bajar un poquito a tierra, algo, puedo hacer algo focalizado en un sector o en una parte de la organización, puedo hacer algo a nivel de servicio, o puedo cambiar el board, que posiblemente muchos lo habrán pensado como la primera opción. Los dejo avanzar, ese Marcelo, Gabriel. Y funciona muy bien, ¿eh? Eso en algunas empresas lo han hecho. Yo a veces digo, che, gastamos tanta plata haciendo tantas cosas y por ahí con echar a 2 o 3 ahí arriba. Esto era un violín. Eso, permíteme que haga un aviso parroquial porque se ha estado sumando gente. Para los que se sumaron, hay ahí en la pantalla de la derecha, el slido.com con un numerito, se pueden sumar ahí para publicar sus preguntas o votar las preguntas que ya están publicadas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, lo estamos contestando, para los que recién se suman, los actualizamos, ¿no? Bueno, seguimos Bien, con nos queda para un ratito, yo voy mirando también el tiempo, tenemos para un par de preguntas. Sí. Tenemos perfectamente tiempo ese, así que manejen Perfecto. ustedes ahí de acuerdo a su disponibilidad. Bien. Bueno, ¿Cuáles son los peores enemigos, Marce? O Gaby. bueno, ahí hace un ratito lo comentamos, digamos, ¿no? Que hay, digamos, dentro de lo que vimos del estudio que se hizo, hay una serie, se hizo una encuesta a nivel internacional y plantea, digamos, 2 o 3 elementos que son los que más condicionan, ¿no? El primero, y ese salió votado, digamos, en diferentes años, es digamos, el liderazgo. O sea, el estilo de liderazgo es lo que la gente ve como la barrera, digamos, el obstáculo más grande para hacerlo, ¿no? O sea, tiene que ver con eso fundamentalmente, digamos, como el punto más grande que impide el tema del liderazgo, ¿no? Este año la gente votó también otro tema que es la mentalidad, digamos, ¿no? Y que tiene que ver relacionado con la cultura, ¿no? El cambio, digamos, tiene mucho que ver con pensar o ver las cosas de una manera diferente. Y como bien decía Ezequiel, el cambio es buenísimo cuando lo hacen otros, ¿no? O sea, el cambio es fenomenal para que cambien los demás, ¿no? Y justamente esto lo que requiere es que todos cambiemos y que nos adaptemos y lo tengamos. Entonces, muchas veces los directivos dicen, sí, vamos a cambiar, pero la idea no es cambiar, es que cambien los otros, no cambiar ellos, digamos. O sea, buscan el cambio en los demás y no en lo propio, ¿no? Entonces, lo que creo que es más difícil en el sentido de lo que llaman la mentalidad ágil es un poco ese aspecto de asumir que el cambio lo tiene que empezar a hacer uno, y obviamente si uno solo cambia, nada va a pasar, ¿no? Y otras de las cosas que mencionan acá, por lo menos en el estudio de este año, son los hilos, ¿no? Eso ya sí tiene mucho que ver con estilo y con cultura de la organización, ¿no? Y que va relacionado con lo que preguntaron antes de las barreras, ¿no? Si uno quiere, digamos, plantear un modelo, digamos, de agilidad con colaboración entre áreas, y se va a chocar definitivamente contra una organización en silos, sí, se va a chocar contra eso, no hay manera de superarlo, ¿no? Gaby, no sé si quieren agregar algo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste. Hubiera marcado justamente fuertemente el tema del liderazgo. Sí. Y viendo la votación. Sí. Yo creo que otro enemigo, o reforzando lo que vos decís, ¿no? A veces es eso de la mentalidad nos juega en contra, ¿no? De decir, bueno, pero ¿en cuántos meses voy a ser ágil? o cuánta plata, ¿no? O cuántas personas, o cuántas horas. Que creo que en un marco como el que describimos tan situacional es difícil de responder. Yo creo que a veces el enemigo es decir, bueno, como no sos determinista, no sirve. Y eso creo que es conectar con un mindset que no responde bien
o efectivamente entornos complejos. Porque yo le pido que alguno de los que está acá levante la mano, el que pronosticó en diciembre del año pasado cuánto iba a estar el dólar hoy. Y creo que no le pega a ninguno. Y el que hizo el forecast de qué iniciativas íbamos a hacer año y cuáles hicimos, no le pega a ninguno. De hecho, Microsoft seguramente este año no tenía ni planificado meterle la cantidad de funcionalidad que le puso a Teams, o Zoom la que le puso a Zoom, o Webex la que le puso a Webex. Cambiaron el portafolio de iniciativas sobre la marcha y no echaron al director de TI porque no supo ver que iba a venir una pandemia. ¿Me explico? Entonces creo que eso es un cambio tan grande que tiene que ver con, no busquen mejores predictores, no busquen personas que hagan mejores pronósticos. Porque esto es un poco, perdón, lo digo con respeto, esto es como los economistas. Los economistas te explican las cosas media hora después que pasaron. O sea, ahora te dicen por qué el dólar está lo que está. Y es lógico porque es una ciencia social, no es una ciencia dura. Y una organización es una dinámica social, no es una ciencia dura. No se resuelven las organizaciones con planillas de Excel y PowerPoint. Y creo que eso es el peor enemigo. Cantame la posta. Dale. Hoy justo antes de venir acá tuve reunión con otra empresa con la que estoy trabajando. Y una de las cosas, segundo encuentro. En el primero me dijeron, Ezequiel, tráeme ejemplos de empresas que fueron exitosas. Yo te traigo 1000, pero no te sirve ninguno. Porque en realidad lo que las hicieron exitosas a ellos, si fuera tan fácil de codificar, lo venderían en el súper en botellitas, ¿no? Y ya lo hubieras hecho. Probablemente lo difícil es asumir que lo que aprendiste no necesariamente es un predictor de lo que va a pasar a futuro. Y eso es súper fuerte. Lo que les estoy diciendo te mueve el piso, sobre todo a los que nacimos, ¿no? De los 80 para atrás. Me parece que los centennials asumen que Facebook ya no está y ahora y después ya fue Instagram y ya no está y ahora es TikTok, con mucha más naturalidad que nosotros. O sea, nos cuesta desprendernos de la planillita y del mandato, ¿no? El mandato de, che, pero vos sos gerente, no tenés un plan, no tenés tu planilla de cómo, ¿no? Y debo confesarles que yo fui medio reactivo, si bien soy ingeniero a eso, me peleaba mucho en las organizaciones donde estaban porque me decían, bueno, Ezequiel, pero hacé escenarios, pero ¿el dólar a cuánto? Y bueno, hacé 80 escenarios. No, la verdad que prefiero no hacer ninguno y reaccionar rápido. O sea, prefiero en vez de perder el tiempo armando infinitos escenarios de evaluación, actualizar la tabla dinámica rápido. Apelito F5, cambio el factor y veo qué hago. Y eso me parece que nos cuesta mucho, ¿no? No, perdón si había economistas, no quiero, no es una crítica. Quisiera imaginarme la respuesta que te daba esa gente cuando le decías no quiero hacer los 80 escenarios, prefiero reaccionar rápida. Me hubiera gustado estar en ese momento. Bueno, no sé si quieren seguir hay un par de preguntas más. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas más y nos movemos rápido y después ya vamos dándole un cierre, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Cuál es la que te... Un dato interesante, uno del ecosistema de salud. Sí, la voy a adelantar, le voy a poner un poquito de power. Ahí está, la subí en el backlog. Dale, bien. Bueno, esta pregunta la verdad está súper interesante porque baja un poco la realidad que tenemos, ¿no? El concepto, digamos, la palabra cliente en el modelo que mostramos, es genérica, no se refiere necesariamente, digamos, al que paga. Ahora, creo que el ecosistema de salud es bastante complejo y diverso, ¿no? Entonces, probablemente para algunas organizaciones el paciente sea, digamos, el centro. Quizás para otras sea el afiliado, digamos, y quizás para otras sea la organización de salud, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que va a ser un poquito distinto porque el ecosistema justamente es grande, ¿no? Pero creo que igualmente a lo que apunta la idea es que las cosas, digamos, no se hagan pensando en la organización, sus prácticas, su cultura, lo que sea, sino pensando en las personas, digamos, a las cuales le está tratando de dar un valor, ¿no? Uno, digamos, que si se va a atender a la gente, se la atienda bien, que uno llegue y no esté 50 minutos esperando, 1 hora, dicen venga a las 3 y te atienden a las 4:30,
que nunca pasó en ningún organismo de ningún lugar de salud. Eso lo pongo como un ejemplo teórico, digamos, ¿no? A nadie le ha pasado pasarse una hora esperando un médico, ¿no? Nunca, Pero eso nunca, nunca pasó que se jamás, tomen el pacientes demasiado en serio, ¿no? O sea, no, ya se jamás. tomaron el pacientes con esta lógica de que espere. Claro, bueno, pero es algo que si uno lo mira como organización, no lo digo en un mal sentido, por favor, que nadie lo malinterprete, pero es algo que es habitual a uno, que uno le pasa, que va a un lugar y por ahí se pasa una hora esperando. Entonces, y a uno diría, ¿está pensado en la persona en el centro, digamos, para tomarlo y también respetarle su tiempo y todo? Entonces creo que ese es un poco parte del cambio que está por ahí. Y yo no veo ninguna barrera, digamos, que se refiera sin conocer cómo son las organizaciones de salud en general. No hay ninguna barrera, digamos, que impida aplicarlo en un tipo u otro de organización, porque las organizaciones, en definitiva, si bien tienen un propósito diferente, en general tienen las mismas problemáticas y están compuestas por personas y por las interacciones entre esas personas, ¿no? Y ese es básicamente el fondo del cambio, ¿no? Movilizarlo, digamos, cambiar eso, actuar de otra manera. Así que creo que, no sé si lo estoy contestando exactamente si va por ahí, pero es lo que a mí se me ocurre, ¿no? No sé si Gaby o ese tiene alguna línea. Dale, Gaby, nos puede ayudar conociendo el ambiente. Yo la estaba releyendo, y en esto de por ahí el foco, tanto en las personas y no solamente en los pacientes, es que también por ahí pensar en ese médico, ¿no? Porque estábamos pensando, bueno, es el médico que dice, bueno, que espere, o tal vez es el médico que se encuentra con la agenda totalmente explotada por la gestión misma de los turnos. No sé, pensándolo también como esa partecita de, si lo recordamos, el modelo que compartió Marcelo, ¿no? Como esta partecita que nuclea al cliente final, ¿no? Y nada, yo por ahí me quedé reflexionando un poquitito más en eso. Y en lo del time to market, pensar en cómo eso podría beneficiar llevándolo a salud en los distintos tiempos, en los procesos, en los distintos tiempos en los que podríamos dar valor, desde el inicio de una necesidad, cualquiera que sea, hasta hacia su resolución, ¿no? Yo me quedo con un par de cositas. Primero, siempre que hablamos de esto me viene a la cabeza uno de mis viejos temas preferidos, que es design thinking, ¿no? Pensar en la experiencia. Y hay hoy en día muchos hospitales, mucho del rubro salud que está repensando quién es el centro, ¿no? ¿Quién es el centro? Porque durante mucho tiempo también existió una mirada un poco fabril. De hecho, hay mucha implementación de Lean en salud, y la mirada de Lean es la del proceso, antes que la gente. Y me parece que la perspectiva de la mirada del diseñador y design thinking es esto del patient journey map. O sea, el paciente, por ejemplo, hay pacientes crónicos. Hay gente que va y lo deben vivir a diario. Hay, por ejemplo, adultos mayores que van al hospital o van al médico para tener una conversación porque no hablan con sus hijos. Y eso es salud también. Entonces me parece que hay un repensar que lleva a mirar los desafíos también desde otra óptica. Esto aplica perfectamente. Y voy a contar un pequeño ejemplo personal. Yo por algún motivo, por suerte no fue mucho, pero tuve a mi hija, tengo una nena de 10 años, pero cuando tenía 7 años estuve internada. Había que hacer un estudio complejo, y el estudio primero iba a ser a las 6 de la tarde, pero después no estaba el tomógrafo, entonces fue a las 6 de la mañana. Y después de las 6 de la mañana me dijeron, bueno, te vamos a dar el informe. Imagínense, yo, padre, cualquiera, ¿no? Pero sobre todo padre, un nene chiquito, súper pendiente, y no hubo informe, aunque lo pedí, lo supliqué, hasta 12 horas después, cuando vino el especialista a decirme, no, bueno, salió todo bien. Y yo dije, ¿pero 12 horas? Bueno, pero yo estaba de ronda, había otras cosas. Como el estudio estaba bien, no sentí que fuera importante avisártelo antes. Y eso desde la perspectiva de la mirada del médico de la institución tiene su lógica, entiendo que hay otras prioridades, pero desde la mirada del padre hubiera rogado por una app o por algo que me dijera, estate tranca, después charlamos, pero estate tranca, ¿no? Y eso me parece que es un cambio. Si nos seguimos mirando hacia afuera, si nos miramos, si nos explicamos hacia adentro, si miramos hacia afuera.
eso es el tipo de cambio, no es tampoco un cambio, no es una transformación, es de valores, o es de mirada, o es de hacia dónde nos orientamos, más que una respuesta tecnológica, ¿no? Y Business Agility creo que te trae ese tipo de cosas. Y es un ejemplito, ¿no? De hecho, no es una crítica, porque entiendo y el valor me lo dan. Pero durante 12 horas tuve el corazón en la boca. Y del otro lado, la respuesta era, bueno, esperá, en algún momento va a llegar. ¿Me explico? Eso en otras industrias está cambiando, en los bancos está cambiando, lo están repensando. En la industria de retail también lo están pensando. En la medicina creo que hay enormes oportunidades de generar más valor con este tipo de mirada. Tomo ese, no sé si me pegó también por ser padre, ese tu ejemplo, pero digo, una de las industrias que debería cambiar primero eso es la de salud, digo, con algo tan sensible como la salud. Qué importante hubiese sido un cambio así. En ese caso, digo, hablaste, bueno, ya el banco lo está tomando, retail lo está tomando, y estamos hablando de cosas menos sensibles, plata y cosas, digamos. Pero bueno, no sé si queda tiempo para alguna más, y si no... Creo que queda una más nos queda, ¿no? para una, ¿no? Sí. Y mira, está bueno esto también, ¿no? Si la pandemia nos está demostrando que podemos ser ágiles. Entonces que yo acá tengo una respuesta mixta, ¿no? En un sentido creo que sí, porque forzó a muchas organizaciones a cambiar y a adaptarse, digamos, a lo que está pasando, y probablemente si hubo algunas que no lo pudieron hacer, quizás lo están sufriendo mal, ¿no? Pero hay otra parte, otra mirada que a mí me gusta mucho tener en esto, que es entender que la agilidad no es la solución mágica a todos los problemas, ¿no? Porque hay ¿no? no. Mira, por ejemplo, hay organizaciones que estaban, antes de que pasara todo esto, eran como las organizaciones modelo, tipo, qué sé yo, Airbnb era una, ¿no? La maravilla de los viajes y todo, probablemente una organización muy ágil, muy buena, pero si la industria se te destrozó, o sea, si sos una aerolínea, y por más que tengas la agilidad del negocio, tenés algo que es mucho más grande, ¿no? Yo alguna vez posté por ahí que vos podés tener la organización, hacer la organización más ágil del mundo, ¿no? Pero si tu negocio es vender televisores blanco y negro y radio a válvula, y lo más probable es que el ser ágil no te va a salvar, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, creo que la pandemia sí mostró que hay que adaptarse y todo, pero tiene un límite el cambio, y el límite está en que si vos estás en el lugar que fue afectado por la pandemia, tipo la industria, qué sé yo, de entretenimiento, no sé, tenías un salón de fiestas o lo que fuera, por más ágil que sea tu organización, estás igual de complicado, ¿no? O sea, hay un límite y hay que entenderlo, que no es en ese sentido digamos, no es el santo grial, ¿no? 100%. No sé si quieren complementar con algo ahí eso, Gaby, o ahí estamos. No, yo tengo, si Gaby quiere, yo para el final acabo de, mientras, así muy ágilmente, estaba armando un pequeño Mentimeter porque me gustaría, después de cerrar esto, si Gaby quiere hacer un comentario y nosotros nos despedimos, sí tengo un pequeño, me gustaría que los que participaron nos digan si se llevan algo de la sesión, que se llevan, con lo cual es una especie de eso, un link que les voy a pasar en un ratito. No sé, Gaby, si querías... Dale, no, me parece bárbaro, me encanta. Ahí rescate un comentario mientras ese terminás de ágilmente preparar eso. Rescate un comentario del chat de Mariel Cabrera, perdón, que dice que con la pandemia se vio reflejado que estamos bastante atrasados en dar respuesta, por lo menos en salud, es su visión. Yo ahí sé que quedaron algunas preguntas y no nos va a dar el tiempo mientras ese termina. No sé si hay chance ahí, Marcelo, Gaby, Ezequiel, de que los que tengan inquietudes o cosas se puedan acercar a esto del capítulo de Business Agility. No sé si hay un lugar o dónde los pueden contactar. Sí, tenemos nuestros mails inclusive, ¿no? Sí, eso es decirles, tal cual. Si quieren ahora, Marce y Gaby, si quieren, yo por lo menos les voy a compartir en el chat, si usan Twitter, donde me pueden encontrar. Lo mismo en LinkedIn. Y después les pasamos, si quieren, hay un meetup que estamos organizando de Business Agility. Este es un adelanto, porque la comunidad va a estar lanzando probablemente una actividad para el principio del año que viene. ¿Puedo hacer un comentario adicional de la pregunta que me quedó picando? Algo que sí creo que mostró
la pandemia, que creo que en cierto sentido es fenomenal, es la capacidad que ha tenido toda la industria de la salud, desde los laboratorios y todo, para enfrentar algo totalmente desconocido, y en un modelo de prueba y error y de medio caótico viene encontrando respuestas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, comparado con lo que hubiera sido por ahí hace montones de años, la respuesta ha sido fenomenal, ¿no? Si bien a todos nos gustaría que ya estuviera solucionado, hay que pensar que el tiempo es relativamente muy corto, ¿no? Y ahí creo que ha habido una agilidad, una flexibilidad, una capacidad de adaptación de la industria importante, de adecuarse a cómo tratar todo eso, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí ha habido una respuesta muy buena, con montones de problemas por lo desconocido, ¿no? Pero creo que en eso es importante.